Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a meditar la primera lectura. El versículo 26 de Hechos, capítulo 11, dice algo muy importante. ¿Trajeron la Biblia o no? A ver, levántenla ahí, pásenle ahí la cámara, Benjamín. Los que no la trajeron, pues agachen la cabeza, ¿verdad? Hechos, capítulo 11. Versículo 26, ¿qué dice el 26? Allí en Antioquía. Ese. Escuchen. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Ustedes han escuchado en el mundo entero que a los católicos se les ha quitado el nombre de cristianos. Y los protestantes se han agarrado el nombre de cristianos. Entonces, cuando los católicos ven a los protestantes, dicen, ahí van los cristianos. Tan tonticos somos. Entonces, los católicos ya no somos cristianos, sino que los cristianos son los protestantes. ¡Qué error más grande! Estamos leyendo el capítulo 11 del libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, que hay antes 10 capítulos que muestran que es un cristiano. Y yo le voy a ir mostrando en la Biblia para que usted se dé cuenta que es un cristiano y para que usted vea que el cristiano no es el que se agarra el nombre y dice yo soy cristiano y creo en Cristo. El cristiano es el que cumple la palabra de Dios como Él la mandó. Vamos a comenzar con Hechos, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué hacían los discípulos de Cristo para que los llamaran cristianos? ¿Cómo vivían los discípulos del Señor para que les dijeran cristianos? Y al final vamos a sumar, restar, multiplicar y dividir para ver si los cristianos son los protestantes o somos los católicos. No por quitar un nombre o no por llamarnos, somos cristianos. Ahorita me da risa porque ahorita usted sabe que hay algo que llama inteligencia artificial. Entonces por ahí hay uno, ya no sé quién será, pero está sacando al padre Marcos con inteligencia artificial, ¿cómo la ve? Y agarra una foto mía y agarra la voz mía y agarra todo mío. Y es como si yo predicara y yo digo, náguara. Y lo peor, que la gente le cree. Entonces en este día estaba escuchando un cuento que contaba y decía, el padre Marcos llegó a una parroquia, yo no sé qué, sacó la foto de su madre difunta. Mi mamá está viva, sin vergüenza. Y la gente decía, pobrecito el padre, se le murió la mamá. Una cosa es que sea la inteligencia artificial que haga un padre Marcos de mentira y otra cosa es que haya uno de verdad. Una cosa es que los protestantes digan somos cristianos de a mentira y otra cosa es que lo hayan de verdad. Hechos 1:14. Miren qué es un cristiano.
Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Primera característica del cristiano, ¿cuál es? Perseveraban juntos en la oración. Perseverar juntos en la oración. Nosotros los que no somos católicos hacemos oración. Ya va. Vamos a darle matarile lilelón. Perseveraban en la oración. Nosotros los católicos también. Un cristiano debe orar. Pero esto nunca lo podrán decir los protestantes y decir, somos cristianos por esto que viene. Primero, el cristiano ora. Segundo, en compañía, paren la oreja y oído al tambor. Y estamos en una iglesia católica y les invito a ver allá al frente, arriba del Santísimo, en compañía de algunas mujeres. Los cristianos tienen algunas mujeres. Nosotros tenemos mujeres, varonas la llama. Pero esta que viene no. Oigan, miren. De María, la madre de Jesús. En el versículo 11 dice que a los cristianos que tenían a la Virgen María, a ellos se les llamó cristiano verdadero. Dígame usted, ¿cuál es la única iglesia que tiene a María, la madre de Jesús, la Santísima Virgen María? La iglesia católica. Entonces el cristiano es aquel que cumple lo que dice San Juan 19, 25, 27. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde esa hora el discípulo se la llevó a su casa. Los cristianos de la Biblia son los que tienen a la Santísima Virgen María. ¿Los protestantes la tienen? No. ¿Y entonces por qué se llaman cristianos? Tercero, o el que venga, el versículo 15. Oigan, Hechos 1:15. ¿Qué más tienen los cristianos? Están raspados por ahí. Oigan. Uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había allí como 120 personas. ¿Cómo se llama una agrupación de 120 personas? Una agrupación grande. Los cristianos se llamaban. Y les dijo, hermanos. Los cristianos se llamaban. Hermanos. Entonces los protestantes dicen, nosotros sí nos llamamos hermanos. Los católicos también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que los católicos tenemos a la Santísima Virgen María. Tercero, cuarto o el que venga, ahí mismo. Antes de llegar al capítulo 11, versículo 26, ¿quiénes eran los cristianos? Y ustedes vean, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46 y después el 42. Estamos en el capítulo 1. Vamos al capítulo 2. ¿Por qué lo llamaron cristianos? ¿Por qué se llamaban cristianos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Oigan lo que hacían los cristianos. Todos los días. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas. Todos los días. Miren cómo lo dice el versículo 42. Que lo hacían todos los días. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Recibían la enseñanza de los apóstoles. A la convivencia fraterna. Al compartir fraterno. A la fracción del pan. A la fracción del pan. ¿Y qué es la fracción del pan? Mateo capítulo 26, versículo 26. Ustedes van a ver qué es la fracción del pan, que Jesús lo dejó. Y como Jesús lo dejó, nosotros en la iglesia lo tenemos. También lo puede buscar en Lucas capítulo 19, versículo 22. Pero vamos a leer el de Mateo 26, 26. O puede buscarlo en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Mateo 26, 26. ¿Qué era la fracción del pan?
que los cristianos de la Biblia lo tenían, que los cristianos de la Biblia practicaban, que ustedes y yo tenemos, pero que a los protestantes les hace falta, oído al tambor y paren la oreja. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre. Entonces la fracción del pan que practicaban los cristianos de la Biblia era la Eucaristía. ¿Ustedes han visto a algún protestante celebrar la Eucaristía todos los días? Pero en la iglesia de Cristo, donde están los verdaderos cristianos, hacemos la misa todos los días. Primero, los cristianos oraban. Segundo, los cristianos tenían a la Virgen María. Tercero, los cristianos partían el pan. Cuarto, los cristianos bautizaban toda la familia. Hechos 2:38. Y les estoy leyendo, miren, antes del 11, para que nadie diga, es que él lo está diciendo todo lo después del 11. No, a los cristianos de la Biblia se les llamó cristianos porque tenían Eucaristía, tenían oración, tenían a María. Hechos 2:38, tenían el bautismo. Óiganlo, paren la oreja y oído al tambor. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías. Que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías. Miren lo que viene. Para que sus pecados sean perdonados. Ahí viene. ¿Para quién es el bautismo? Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios. ¿Para quién es el bautismo? Es para ustedes. Para ustedes los que son grandes. Y para sus hijos. Y para sus niños. Por hecho, en Hechos de los Apóstoles, más adelante, vamos a leerle más adelante, cuando se bautiza el carcelero, Hechos capítulo 16, versículo del 32 más o menos, se bautizó el carcelero con toda la familia. El don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Los niños también se pueden bautizar. En la iglesia de Cristo los niños se bautizaban. En la iglesia de Cristo los pequeños se bautizaban. Miren un ejemplo. Hechos 16:32. Oigan. Le anunciaron la palabra del Señor al carcelero. Usted puede leerlo del versículo 20 en adelante. Era medianoche. Estaba Pablo y Silas cantando en la cárcel del 25. Y a medianoche, cuando las puertas se abrieron, salieron los presos, Pablo y Silas, le anunciaron la palabra del Señor. A él y a todos los de su casa. A él y a toda su familia. Y oigan, miren, ¿dónde dice la Biblia que se bautizaron los niños? Ahí va, una familia completa que se bautizaba. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. ¿Y se bautizó? Con toda su familia. ¿Quiénes se bautizaron? ¿El carcelero? Con toda su familia. No dice, y los niños no lo bautizaron. Y era medianoche y no había río para irse a bautizar en un río, porque los evangélicos dicen que es que bautizaste hasta en el río. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Somos cristianos. Y los católicos sí son cristianos. Tonto, el cristiano es el que bautiza. El cristiano es el que tiene a María, el cristiano es el que tiene la Eucaristía, el cristiano es el que ora. ¿Y cuánto les hace falta a los protestantes para llegar a ser cristianos de verdad? Miren, vamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el versículo 3. Vamos con el 7, primero y vamos con el 8 para no perder el orden. Hechos capítulo 7. Cuando ya es al final la muerte de Esteban, creo que es el 54, por allá, el versículo. Hechos 7,
54, que fue cuando mataron, si no el 54 es el 58. Como 3 versículos antes de terminar el Hechos capítulo 7. ¿Ahí qué versículo es? 54. Versículo 54. En la iglesia de Cristo tenemos mártires. En la iglesia cristiana había mártires. En la iglesia protestante no hay mártires. Escuchen bien. En la iglesia de Jesucristo existía el martirio. ¿Y qué era el martirio? A toda persona que decía yo soy cristiano le caían a piedra. A toda persona que decían yo soy cristiano lo lanzaban a los leones. A toda persona que decía yo soy cristiano lo agarraban y le degollaban, lo crucificaban. Dígame usted, ¿los protestantes tienen mártires? Que hayan dado la vida por el evangelio, por la palabra, y hayan entregado su vida y lo martirizaron y ahí tienen un mártir. No. ¿Y cómo dicen que son cristianos? Miren que en la iglesia de Cristo había martirio, persecución, los apedreaban. Hechos 7:54. Oigan. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. El mártir se llamaba Esteban, que es el primer mártir de la iglesia católica. Que inclusive la iglesia conserva los restos de San Esteban. No le digan a nadie, un secreto. Cuando ahorita vayamos a Roma, cuando estemos por Roma, vamos a mostrar por internet lo que se llaman las catatumbas de San Calixto. Y en las catatumbas de San Calixto reposan los restos de los mártires de la iglesia católica. Y hay varias catatumbas. La iglesia católica tiene los restos de San Pedro, los restos de San Pablo. Y si ustedes no pueden ir, yo lo muestro por internet. Ojalá y ustedes vayan a una peregrinación. Vayan a una peregrinación. Y les vamos a mostrar los restos de Pedro, los restos de Pablo. Murió el Papa Francisco. ¿Y sabe quién quedó con los restos? La iglesia católica. Después de 100 años, 200, 300 años, que todos estemos moridos y ya no estemos vivos, la iglesia conservará los restos. La iglesia lo conservará. Por eso conserva los restos. ¿Qué son los restos? Los huesos, lo que queda de ellos. Los protestantes no lo tienen. Tenemos los restos de San Esteban. Oigan. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Oigan lo que viene. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él. Lo empujaron afuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. ¿Qué hicieron con Esteban? Empezaron a tirarle piedras. Lo apedrearon. Oiga. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. De esa manera murió Esteban. ¿Dónde hay un protestante que haya entregado la vida por Cristo? Y dice, somos cristianos. ¿Cristianos? El cristiano es el que tiene la Eucaristía, tiene el bautismo, tiene a la Virgen María, tiene la oración, tiene los mártires. Vamos al capítulo 8, versículo 18. Los cristianos son los que tienen la imposición de las manos. Hechos 8, 18. Imposición de las manos. Y ahorita vamos un poquitico para atrás porque me salté una. Hechos 8, 18. En la iglesia de Cristo se transmitía el poder con la imposición de las manos. Cuando yo me ordené, no es que yo dije, yo soy Marcos Galvin y me ordeno cura. Yo fui donde mi obispo y ahí en internet está la ordenación. Estaba saliendo el internet por allá para esa fecha. Y Benjamín, que ustedes ven ahí, grabó la ordenación. Y mírenla. Y vine ante el obispo y el obispo me impuso las manos. De esa manera yo me hice sacerdote. No es que yo dije, me autonombro cura. Así hacen los protestantes. Me autonombro pastor de la iglesia, me autonombro y se autonombra. En la iglesia de Cristo hay imposición de las manos. Oigan. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu,
les ofreció dinero, diciendo: «Denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo». En la iglesia de Cristo, donde son los cristianos verdaderos, se imponen las manos para una tarea, para una misión. Los protestantes, ¿quién les impuso las manos? El primer pastor que hubo en el mundo, ¿quién le impuso las manos? A mí me impuso las manos Monseñor José Luis Azuaje. A Monseñor José Luis Azuaje, otro obispo, hasta que llega a Pedro. Y a ellos no. Entonces yo no he visto en algún pastor que en alguien le impuso las manos y lo mandó después de Cristo. Ellos se autonombran y después imponen las manos. Entonces la Biblia dice que los cristianos son aquellos que en la iglesia donde se imponen las manos. Y esa es la iglesia católica. ¿Qué más? Los cristianos, la iglesia perseguida que le decía a San Esteban antes que se me olvide. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 3. Saulo, que estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, perseguía a la iglesia. Y ahí vamos a volver a Hechos 2:46 también, para que ustedes vean este detalle de la iglesia de Cristo, de la iglesia donde estaban los cristianos, donde estamos nosotros y donde debemos estar seguros y no debemos estar engañados. Oigan, Hechos 8:3. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. Saulo, por su parte, trataba de destruir a la iglesia. ¿Cómo quería Saulo destruir a la iglesia? Entraba casa por casa. Repítalo. Entraba casa por casa. Ustedes leyeron, y párenlo ahí, y busque Hechos 2:46. Los apóstoles todos los días iban al templo. Y en las casas hacían algo diferente. ¿Por qué Saulo no fue a perseguirlos en el templo si sabía que iban al templo? Porque en el templo no se sabía quién era cristiano y quién no. Pero en las casas se hacía algo que dice Hechos 2:46, que solamente lo hacían los cristianos, y que Saulo quería destruir la iglesia de Cristo entrando casa por casa. ¿Qué se hacía en las casas? En el tiempo de Pablo no habían templos. Escuchen bien. Los templos no existían. Pasó el año 314, 315, y fue el año donde los templos empezaron a aparecer. Pero antes no existían los templos. Los templos empezaron a aparecer con Constantino en el año 315 por allá, que fue donde se construyeron los templos. Y ahorita que vayamos a Roma, le vamos a mostrar los primeros templos construidos, que es la madre de todas las iglesias, de madre de todos los templos. Se lo vamos a mostrar por internet, que es el más antiguo del mundo. Pero estamos hablando del año 80, de los primeros 100 años de Cristo no existían los templos. Empezaron de 315. ¿Por qué no se hacía la Eucaristía en el templo? Porque todavía no se había construido. ¿Qué era lo que pasaba en las casas? Que Pablo llegaba no al templo, sino a las casas y llevaba a los presos. Oigan. Todos los días se reunían en el templo. ¿Por qué no los agarraba en el templo a los cristianos y los metía presos? ¿Por qué no se llevaba a los cristianos presos allá en el templo si sabía que iban? Porque no había una señal de cristiano. Pero escuchen la señal de cristiano. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus casas. Partían el pan en sus casas. Partían el pan en sus casas. Una vez más, ¿dónde partían el pan? En sus casas. Hechos 8:3, el que está leyendo, el que leyó ahorita. Pablo perseguía a los cristianos, se metía ¿dónde? En las casas. ¿Por qué se metía en las casas? Oiga. Entraba casa por casa. Casa por casa. ¿No les parece curioso? Porque en las casas donde Pablo se metía,
Todos los días los cristianos celebraban la Eucaristía y llegaba Pablo y decían, aquí están en la casa, están celebrando la Eucaristía. Estos son cristianos. Vámonos, mijito, y se los llevaba. Los cristianos eran los que hacían la misa, los que partían el pan, y por eso Pablo les llegaba a las casas y se los llevaba. Ahora sí, leamos el Evangelio, la primera lectura, Hechos capítulo 11, versículo 26. Le estoy predicando un solo versículo porque no tengo mucho tiempo. Después le predico todos los demás. El versículo 26 dice, Hechos 11, 26, oigan. Fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. ¿A quiénes llamaron cristianos? A aquellos que tenían a la Virgen María, Hechos 1:15. A aquellos que hacían oración, Hechos 1:14. A aquellos que tenían la Eucaristía, Hechos 2:46. A aquellos que tenían el bautismo, Hechos 2:38. ¿A quienes llamaron cristianos? A aquellos que eran perseguidos, Hechos 7:54 y siguientes, San Esteban. ¿A quienes llamaron cristianos? A aquellos que imponían las manos, Hechos 8:18. ¿A quienes llamaron cristianos? ¿A los protestantes? No. Entonces, cuando los católicos le dicen a los protestantes, ellos son cristianos, no saben ni lo que dicen. Ahí donde dice Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen, lo que hacen. Llamar a una persona cristiana es saber que tiene la Eucaristía, que tiene a la Virgen María, que tiene el bautismo, que tiene los sacramentos, que tiene los mandamientos, que hace lo que Jesús dice. Llamar a una persona cristiana no es decir, son cristianos porque creen en Cristo, llaman a Cristo. No, son cristianos porque se colocan la corbata y la Biblia debajo del brazo y se autonombra cristiano. No, el cristiano verdadero es el que practica lo que Jesús dejó. Por ejemplo, la confesión, Juan 20:23. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿Se confiesan los protestantes? No. Por ejemplo, el matrimonio, San Mateo 19:5. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Los protestantes se casan hoy y se terminan de casar y se divorcian y se vuelven a casar. Y para ellos no hay un matrimonio para toda la vida. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Marcos 8:34. Los que cargan con la cruz para seguir a Jesucristo. ¿Aman la cruz? ¿Quieren la cruz? No. ¿Y entonces de qué cristianos habla? ¿Quiénes son los cristianos? Los que creen que la Eucaristía los puede salvar. San Juan 6:54. Los cristianos no son aquellos que se llenan la boca diciendo, somos cristianos. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Así que piénselo la próxima vez que le venga a decir a los protestantes que son cristianos. El cristiano es lo que dice San Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Y termino ya para terminar, para no alargarme, no sé la hora, pero para no alargarme, no me regañen. Mateo capítulo 7, versículo 21. Con Mateo 7:21 terminamos. Oigan, para terminar rapidito, para que no vaya el tiempo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Oigan. No bastará con decirme, Señor, Señor. Yo soy cristiano, yo creo en Cristo, Señor, Señor. Para entrar en el reino de los cielos. Eso no basta para ir al cielo. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. A eso sí se le llama cristianos y esos sí van para el cielo. Entonces, para que usted llame a alguna persona cristiana, debe pensarlo bien. Los católicos somos cristianos, tenemos pruebas, tenemos fotografías, tenemos retratos, tenemos pruebas verdaderas de que somos cristianos. Y debe de decirle cristianos a los protestantes que no son cristianos. Porque creen en Cristo, porque no le hacen caso. Solamente con decir Señor, Señor, con eso no van al cielo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén.